¿Qué onda, youtubers? Perdón, estaba despidiendo de mi amigo árabe, que ya se tuvo que ir y nos iba a comentar hoy acerca del tema, pero me estuvo contando un poco y quiero compartírselos. Así que quédense aquí y vamos a hablar acerca de Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero ¿por qué rayos de Arabia Saudí y Estados Unidos? ¿Por qué es importante entender cuál es la relación que existe entre estos dos países? Es simple, es algo llamado poder, y este poder no simplemente es económico, sino es energético, es geoestratégico, es geopolítico. Estados Unidos ha mantenido sus relaciones estrechas con Arabia Saudí desde la creación de la OPEP y por lo consiguiente le ha permitido tener ese acercamiento hacia los países de la península arábiga para tener un control sobre las zonas estratégicas. Pero, ¿qué pasa con estas zonas estratégicas? ¿Para qué necesita influir Estados Unidos en esta región? Es casi fácil, por decirlo así, pero no es fácil. El que Estados Unidos pueda controlar la región quiere decir que tiene la capacidad de poder influir sobre la toma de decisiones de los países de la península arábiga. Como sabemos, en esta región del Medio Oriente y el Asia Central se encuentran los países que son los que mayor producen petróleo a nivel mundial. Estados Unidos también es un productor del crudo, pero él ocupa su propio petróleo para poder mantener sus reservas y que éste no pueda carecer en un futuro del crudo ni del petróleo, y por lo consiguiente tenga la capacidad de poder crear energéticos y poder abastecer el hiperconsumismo en su país. El que tenga las relaciones estrechas y muy cercanas con Arabia Saudí le han permitido que Estados Unidos pueda intervenir en la toma de decisiones. No nada más en los costos del barril, no nada más en la distribución del petróleo y en la creación de alianzas de ejes petroleros, como lo conocemos actualmente. Hay países que han formado ejes para poder crear una política exterior basada en el petróleo. Uno de estos países de la política exterior basada en el petróleo fue Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez, que al no alinearse con las necesidades de los Estados Unidos, por ende fue descalificado por este país por no alinearse a sus intereses y a las necesidades que tiene Estados Unidos referente a los energéticos, a los hidrocarburos y a las alianzas estratégicas. Para no entrar en tanto rollo, si Estados Unidos mantiene su influencia dentro de la región de la península arábiga y del Medio Oriente en general, podrá tener un acceso directo hacia la parte de Asia Central y podrá facilitar estas relaciones de poder entre los países productores de petróleo y sus necesidades. Estados Unidos es uno de los países que mayor consume energéticos a nivel mundial. Es decir, el que consuma de manera exagerada estos energéticos le ha costado demasiado a Estados Unidos, y eso le ha llevado a evaluar entre costo-beneficio, el costo-beneficio de la guerra. Estados Unidos no ha participado en guerras ya gratis. Siempre da un paso con guarache, y más que con el guarache, con todo y zapato. Lo que está pasando actualmente con estas negociaciones que está teniendo Estados Unidos con Irán referente al programa nuclear de este país, de esta República Islámica, le ha costado muy caro las relaciones de poder que tiene con Arabia Saudí, con los países que pertenecen al Medio Oriente. ¿Y esto qué quiere decir? Arabia Saudí no va a permitir que Estados Unidos tenga una alianza con Irán. Irán es el principal rival de este corte islámico de Arabia Saudí. Irán es la cabeza del Islam del corte chiita, que es lo contrario de la corriente sunita, que es la que lidera y encabeza el reino de Arabia Saudí. Pero la situación es que las negociaciones con Irán le están costando el precio de mantener su zona de influencia en el Medio Oriente y la península arábiga, y por lo consiguiente va a repercutir en la falta de presión hacia Arabia Saudí en la toma de decisiones referente a los energéticos y el petróleo. Oye, pero ¿cómo está esa onda del petróleo? ¿Por qué? ¿Para qué lo quiere? ¿O cómo está la onda? ¿Para qué entra en guerra entonces? Entra en guerra Estados Unidos porque es un círculo vicioso.
Si entra en guerra es porque necesita controlar estos yacimientos y estas reservas petroleras. Es decir, necesita tener asegurado su patrimonio petrolero, su patrimonio energético para los siguientes años. Es por eso que entra e interviene en asuntos supuestamente de la agenda internacional cuando sabemos que no es así. Bien, pero vamos ya después de charlas, ya para no demorarme más. La conclusión que podría dar es que si Estados Unidos sigue alejándose de Arabia Saudí le va a retirar el apoyo y la permisibilidad de poder influir en la región. Aparte de esto, el factor de Israel y Palestina es contundente. No nada más Arabia Saudí está en desacuerdo en que tenga estas relaciones estrechas con Irán y la renegociación acerca de su programa nuclear. También Israel está en contra de que Estados Unidos se acerque a Irán y promueva negociaciones que en un futuro le permitan desarrollar un programa nuclear a Irán de forma legítima para Estados Unidos, porque lo que está haciendo Irán no va en contra de los tratados o acuerdos internacionales, así como las convenciones en general, sino que Estados Unidos necesita mantener ese país bajo su sombra de influencia para que pueda manejar bien el asunto del petróleo y los energéticos. Entonces, si nosotros vemos que Estados Unidos empieza a acercar a Irán, empieza a dejar a un lado a Arabia Saudita, empieza a dejar a un lado a Israel y por lo tanto comenzará a perder esta influencia en la región de manera directa. Ya perdió la influencia en Siria por la entrada de Rusia, inclusive hasta la influencia de China comienza a permear en esta región. Los intereses petroleros y energéticos son importantes porque estamos viviendo en una etapa donde todas las relaciones, o la mayoría de las relaciones internacionales se están basando en esta política exterior basada en el petróleo, basada en los energéticos. Los energéticos actualmente están siendo la llave de apertura para muchos países, pero también la llave que le ha cerrado las puertas a otros países que no son exportadores de petróleo. Aquí podría decir, quizás hasta de forma conspiratoria, que la reforma energética de México le favoreció directamente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que México se abra a la inversión privada, al compartimiento de utilidades, etcétera, todo lo que estipula la reforma energética, esto le da un acceso directo a Estados Unidos de poder preservar sus intereses petroleros en nuestro país. Sabemos que estos problemas, estos intereses y esta dependencia petrolera entre México y Estados Unidos no es actual, es histórica también. Entonces, si nos damos cuenta, la reforma va a beneficiar a Estados Unidos primeramente de forma directa, porque Estados Unidos, al tener una relación directa con Irán para renegociar el plan nuclear iraní, le puede costar la distribución y la importación de crudo a su país. Pero si esto llega a ocurrir, va a tener un acceso directo a los recursos petroleros y energéticos de México. Espero haber mencionado o analizado de manera muy rápida y sustancial este tema. Es muy largo, es muy exquisito saber cuáles son las relaciones entre Estados Unidos y el Medio Oriente. Lo condena como terrorista, lo condena por los movimientos yihadistas, por los movimientos islamistas radicales. Los condena por una serie de hechos que realmente son hasta absurdos. Pero lo que le ha costado a Estados Unidos hacer estas condenas públicas a nivel internacional son los recursos petroleros. Si Estados Unidos se empieza a acercar cada vez más a estos países, que es Irán, Afganistán y Pakistán, simplemente va a detonar un alejamiento de la península arábiga y de las petromonarquías. Es decir, si Estados Unidos quiere mantener y establecerse en Afganistán, quiere seguir influyendo en Irak, quiere seguir manteniendo acuerdos de seguridad con Pakistán, le va a costar. Y le va a costar no nada más diluir relaciones diplomáticas o amistosas con estos países,
sino que también le va a costar la distribución de petróleo y de otros hidrocarburos, y por ende será Rusia el principal aliado de estos países en materia energética e inclusive en materia nuclear. Bueno, youtubers, espero les haya gustado, espero que se puedan suscribir y le den manita arriba y comenten. Quiero saber cuáles son sus comentarios, cuáles son sus opiniones, qué es lo que piensan al respecto, y les recuerdo que los segmentos van a ser transmitidos nada más los días jueves y los días domingos. ¿Por qué? Porque ya entro a la escuela y voy a estar muy apretado de tiempo, así que no se olviden sintonizar Sensor Político y aquí nos vemos en el siguiente segmento. Así que cuídense mucho y pórtense mal.